Podemos tomar nuestros asientos. Qué bueno fue compartir hasta aquí y todavía nos queda este día, el retiro anual 2015. Qué bueno que desde el jueves, que fue la apertura, hemos estado compartiendo en la presencia del Señor. Y este es el último día y hay palabra de Dios para todos nosotros como iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque lo que Dios quiere hacer es muy importante. Y volvemos a traer a memoria la palabra profética de Números, capítulo 23. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Y el profeta entonces, movido por la palabra de Dios, él declara, y eso es lo que proclamamos también nosotros: he aquí, he recibido orden de bendecir. ¿Y por qué? Porque Él dio bendición y el profeta dice, por más que yo quiera, no podré revocarla. Estamos en esta posición delante de Dios. Estamos para bendecir. ¿Por qué? Porque de Él salió palabra. Él dio bendición. Y como ministros de Jesucristo, como iglesia del Señor, profetizamos y proclamamos que hemos recibido orden de bendecir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso tenemos una rema. Sobre esa rema hemos avanzado en estos días, desde el día jueves, todo el viernes y todo el sábado. La rema anual 2015. Y yo quiero que proclamemos esta palabra juntos. ¿Qué les parece? Entonces, la declaramos. ¿Cómo dice? Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sobre esta palabra, Dios tiene ahora algo que decirnos. Pero recordamos que el centro de este mensaje, de esta palabra profética, es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el renuevo. Y lo hemos lanzado, lo hemos proclamado, lo hemos declarado, lo hemos compartido durante estos días. El renuevo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bueno es saber que nuestro Señor, la persona de Jesús, es el renuevo! Es la vida, es lo que ha surgido y está en nosotros. Por eso Jesús es nuestro renuevo. Ahora bien, trayendo a memoria
lo que hemos compartido del libro de Corintios, lo que hemos avanzado durante este tiempo, en la primera epístola de los Corintios, hemos sido enseñados que hay contrastes, y eso lo seguiremos mencionando y declarando. Hay contrastes que hemos visto en los primeros capítulos. Y yo quiero que volvamos otra vez a mencionarlos. Hay contrastes entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre espiritual es una verdad clara, declarada por Dios, pero a su vez también el hombre natural. Todos hemos venido de Adán, el primer Adán. Pero el hombre espiritual es el segundo Adán, es el postrer Adán. Este es el gran contraste. Ya lo hemos mencionado. El primer Adán fue alma viviente por el soplo de Dios sobre la materia, sobre el hombre creado, formado de la tierra, del polvo de la tierra. Pero el hombre espiritual es distinto. ¿Por qué? Porque es espíritu vivificante, es Jesús. Es el espíritu del Hijo que ha venido a nosotros, que está en nosotros. El espíritu del Hijo es lo que declara que somos salvos e hijos de Dios y hombres espirituales. Pero a su vez, Pablo tiene que mencionar que hay un contraste entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Ambos son salvos. Una cosa es el hombre natural, inconverso, sin experiencia de salvación. Pero dentro de la salvación, dentro de lo que son el pueblo de Jesús, hay también un contraste, y Pablo lo marca. El hombre espiritual, pero está el hombre carnal. Pablo desarrolla lo que significa el Espíritu de Dios. Y por eso también el contraste, que el Espíritu de Dios es una verdad. Pero también es otra verdad el espíritu del hombre. El espíritu del hombre del cual habla Pablo tiene que ver con el primer Adán. Tiene que ver con el aliento de vida que le dio vida a la materia. Por ese espíritu se conocen las cosas que son del hombre, natural. Pero otra cosa es el espíritu de Dios, es el espíritu del Hijo. Y esto es la gran diferencia. ¿Cuál es el hombre carnal? El que todavía sigue pendiente del hombre natural. Sigue viviendo según el espíritu del hombre natural. Por eso hay dos clases de sabiduría. Y Pablo lo recalca en esos primeros capítulos. La sabiduría de Dios, que viene de arriba, como dice el apóstol Santiago, y la sabiduría del hombre que viene de abajo. ¿Por qué? Porque provino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hay dos clases, dos maneras de conducirse en la vida. Según la sabiduría del hombre, es para mal. Pero la sabiduría de Dios es la sabiduría que proviene de arriba, de Dios. Y ahí está la gran diferencia. Ahora bien, ¿cómo se llega a ser hombre carnal? Porque Pablo, justamente hablando a la iglesia, a los creyentes, a los que son salvos, le dice, tengo que hablarles no como hombres espirituales, sino como hombres carnales. Entonces la gran pregunta, ¿cómo se llega a ser hombre carnal? Bueno, en estos primeros capítulos, por lo menos tenemos esta base para entender quiénes son los hombres carnales. Y Pablo lo destaca, lo describe, lo desarrolla en los primeros capítulos. Hay tres respuestas que podemos decir. ¿Quiénes son los hombres carnales? Que no se conducen con la sabiduría de Dios, siendo que son salvos. Y no se puede decir que son hombres espirituales, sino que están pendientes de sí mismos. Ahora, tres respuestas que tenemos en estos capítulos de 1 Corintios. Cuando hay partidismo dentro del cuerpo de Cristo. Ustedes recuerdan
Cuando Pablo tiene que decir que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, pero tenían la misma actitud de corazón. Entonces el hombre carnal, ¿quién es el hombre carnal? El que tiene partido su corazón, jugando con esas palabras, que están divididos en su corazón. Cuando se busca la individualidad, porque ese yo soy de, también está usando una persona en particular. No está hablando en forma como cuerpo, sino como individuo. Yo soy de. Y está utilizando la figura de un ministro, de un siervo de Dios. ¿Y qué más? Esa actitud de corazón es lo que lleva a que haya celos, contiendas y disensiones. Entonces el hombre carnal, en estos pasajes, estas son las primeras marcas de quién es el hombre carnal y que no es el hombre espiritual. Ahora bien, otra pregunta, ¿quiénes son los espirituales entonces? No según nuestro criterio, no según nuestra opinión, no según nuestro juicio para declarar quién es quién. Dios nos ha puesto por jueces y partidores, pero tenemos que discernir para saber dónde cada uno está, cuál es la posición que tiene delante de Dios. Y la palabra es clara. La palabra entonces nos muestra algunas características de los que son espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que saben que la salvación se proclama por medio de la predicación. Es interesante que Pablo hace énfasis en esto, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, ¿cuál es esa predicación? Y los que predican a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces es un mensaje concreto. No es la opinión de alguien, no es su parecer, no es que ahora porque se quiere espiritual tiene algo que decir. No, sino que el mensaje está centrado en la persona de Cristo. Y cuando se habla de Cristo es del enviado, del que vino de Dios para un fin determinado. Cuando se habla de Cristo es alguien que fue enviado en misión. ¿Cuál misión? De ser el Cristo de Dios, el que fue nuestro sustituto, el que tomó a cargo nuestros pecados, en quien Dios hizo justicia. Por eso Pablo enfatiza a Cristo, el venido de Dios, el Cristo crucificado. No está concentrado o no está centrado en el hombre. La predicación está centrada en Jesús. Él es el renuevo. ¿Por qué? Porque resucitó victorioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso el mensaje de la cruz, que locura a los que se pierden, y aún aquellos que siendo salvos son carnales, los espirituales son los que declaran que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Amén. ¿Y cómo es la predicación entonces? Por causa de este mensaje. Por causa de lanzar y proclamar lo que es Jesús, conforme al plan y propósito de Dios, conforme al Evangelio de Jesucristo. Es que los que predican de esta manera, predican con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué significa eso? Que en la predicación, cuando Jesús es el centro, cristocéntrico, ahí está el Espíritu, porque el Espíritu viene a vivificar esa palabra. El Espíritu viene a revelar, a mostrar. Y ahí hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Porque Cristo es sabiduría y poder de Dios. ¿Quiénes son los espirituales? Qué interesante lo que hace Pablo. ¿Por qué? Porque los corintios estaban tratando de separar a uno de otro. Ahí está Pablo por este lado, por allá está Apolo, por allá está Cefas y los más que se creían espirituales con otro título. ¿Y qué hace Pablo? Reúne a todos. Y dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Entonces se ubica al lado de. Entonces, ¿quiénes son los espirituales? Los que reúnen los ministerios y a los ministros de Jesús, que son utilizados para desunir,
Pero ¿qué hace Pablo? Los ubica como un solo cuerpo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos uno. Si yo sembré, Apolo vino para regar, pero quien da el crecimiento es Dios. Entonces está diciendo, no hay posibilidad de separar, no hay posibilidad de dividir. ¿Qué tienen los espirituales que lo diferencian de los demás? ¿Qué tienen los espirituales? Respondemos a esa pregunta. ¿Qué tienen los espirituales? Para ser espirituales y no carnales. 4 respuestas que tenemos aquí, de estos pasajes, que recibieron revelación del Espíritu para conocer lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los espirituales? Los que sus ojos han sido abiertos para ver lo que no se ve, para oír la voz de Dios y declarar esa verdad. Entonces, ¿quiénes son los espirituales? Los que tienen revelación. Los espirituales no que se creen más, que tienen la salida, que tienen la capacidad de decir qué hacer o qué no hacer. No. Son los que reciben revelación de lo que Dios ha preparado en su eternidad para los que le aman. Segundo, que por el Espíritu justamente saben lo que Dios ha concedido a su iglesia. No están viviendo sin sentido, lanzando palabra al aire para que caiga donde caiga. No, sino que saben lo que Dios ha concedido. Y hablan lo que el Espíritu enseña. Y acomodan lo espiritual a lo espiritual, dice Pablo. Tienen claro el mensaje. Tienen claro cómo Dios procesa la vida cristiana. Por eso, en cuarto lugar, es porque tienen la mente de Cristo. La forma de pensar se va a ver. La forma de saber lo que el Espíritu Santo revela es lo que va a marcar la conducta. Por eso los espirituales saben hablar palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no es el mensaje de uno, es el mensaje que viene de Dios. Y la iglesia lo que tiene que hacer es saber lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha marcado, cómo Dios maneja las cosas, cómo Dios conduce las cosas, cómo Dios ha determinado la vida cristiana. No tenemos nosotros que innovar, no tenemos que intentar hacer algo que agrade a Dios. No estamos para decir esta es la manera correcta y aquella no. No somos nosotros quienes determinan esas cosas. Por eso tenemos que saber con claridad lo que Dios está diciéndonos a través de su palabra. Por eso, en este retiro hemos mencionado 3 cosas que surgieron o surgen de la rema anual. 3 verdades. Que el renuevo es vida. El renuevo es vida. El renuevo es vida. Ahí está la vida, en el renuevo. Que el renuevo es sanidad. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para sanar los oprimidos por el diablo. Él vino porque murió en la cruz por nuestros pecados y también por nuestras enfermedades. Él llevó en su cuerpo nuestras maldades y nuestras iniquidades. Sanidad no solamente habla de la parte física, que es una gran bendición. Sanidad es la salud interior. Tener a Cristo sin contaminación. Cuando todo es ordenado, puesto en su lugar. Por eso hablábamos y oímos ayer que sanidad tiene que ver con orden. Perdón. Cuando se ejerce el perdón, cuando se pide perdón, cuando se ordena la vida, cuando se vive una vida de honestidad, de limpieza. No solamente cuando se paga lo que hay que pagar, sino también cuando se restituye lo que no es de uno. Entonces, una variedad de acciones
pero que tiene que ver con esa vida que Dios ha implantado en nosotros. La santidad de vida. Santidad tiene que ver justamente con esta sanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios abundante. Dios quiere que uno viva la vida llena, donde no hay huecos. Plenitud habla de algo pleno, lleno, donde no hay vacíos. Por eso la rema es muy importante, la que estamos viendo. Dios es Dios y Él nos está haciendo entender que Dios es el que trajo el renuevo, que Dios es el que viene a sanarnos. ¿Para qué? Para entrar en la plenitud de Dios. Ahora, ¿qué abarca esa plenitud de Dios? Hay dos palabras claves en la rema que hemos proclamado, porque nadie puede entrar en la plenitud de Dios sin ser sano. Si alguien no está sano, si alguien todavía se conduce como el viejo hombre, se conduce como hombre carnal, difícilmente va a entender lo que significa la plenitud de Dios. Ahora, ¿cómo es esa plenitud? Porque no es asunto solamente de captar o entender algo, sino el cómo. ¿Cómo? Y aquí está el cómo. En el capítulo 62, versículo 1. Y en esta mañana yo voy a desarrollar una parte de este pasaje y a la noche estaré transmitiendo la segunda parte. ¿Cuál es el cómo de aquellos hombres espirituales que conocen lo que Dios ha preparado para los que le aman? Que saben lo que Dios ha concedido y que hablan de acuerdo a las palabras que el Espíritu Santo da porque tienen la mente de Cristo. Y son los que no callan por amor a Sion. La primera parte entonces de la plenitud, según este pasaje, son los que saben discernir los tiempos y las formas como Dios opera. Entonces ahí en Isaías lo hemos leído, cuando habla de Sion, de Sion. Cuando uno tiene revelación de lo que es Sion, Sion nos hace hablar. Sion nos hace hablar. O sea que hay palabra en nuestra boca que tiene que ver con Sion. Hay palabra en nuestra boca y aquel que ha experimentado la vida que es Jesús, el renuevo, y ha permitido que Dios opere una sanidad integral, no puede callar, porque Sion lo hace hablar. Ahora bien, David, porque fue conforme al corazón de Dios. David, porque conoció al Señor y tuvo revelación, por eso fue profeta David. Y pudo entrar en una dimensión tan grande del Espíritu. David entendió la mente de Dios, entendió los planes de Dios, entendió cómo Dios opera. No fue invención de él, no fue lo que le pareció, no surgió del corazón suyo, humano, no según sus criterios, no conforme a lo que él pensó que era lo mejor, sino que él hizo lo que Dios quiso y profetizó lo que Dios vino a revelar a su iglesia. Por eso tenemos un pasaje, el Salmo 132. Salmo 132. Gracias. Los versículos 13 al 18. Esto fue determinación y decisión de Dios. Y Dios se lo reveló a David. Porque lo que Dios preparó para los que le aman.
David entendió lo que Dios concedió a los hombres, a los que creen, le creen a Dios. Y conforme al Espíritu Santo que estaba en él habló palabras no de humana sabiduría, sino las que vienen y provienen de Dios, la sabiduría de lo alto. Entonces en este pasaje tenemos lo que Dios vino a revelarnos, palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice este versículo? Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión. Sobre él florecerá su corona. ¡Hey, Sión! ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Jesús por Sión? ¡Hey, hey! El escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, hace mención justamente el cumplimiento de esta palabra. Cuando ahí en el capítulo 12, versículo 22 dice que os habéis acercado al monte de Sión, la gran revelación del renuevo, la gran revelación del Hijo, la gran revelación de nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, aquel que traspasó los límites, murió, mas resucitó y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces el escritor le arde el corazón y dice: nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos acercado a Sión. Eso es vida. Ahora es interesante, déjeme que lo observe claramente ahora, que ese pasaje que habla de Sión y de Jerusalén, tema que estaré, como dije, tocando esta noche, está en el pasaje de Hebreos 12, que justamente habla de la disciplina del Espíritu con su pueblo. Y cómo ese pasaje habla de que porque somos hijos somos disciplinados. Y que si bien en un momento no produce gozo, pero sin embargo más tarde hay fruto de justicia y se ven los resultados. Y ahí presenta un contraste entre Esaú, descendiente de Abraham y de Isaac, primogénito que desechó, despreció, dejó de lado la herencia de la fe y las promesas de Abraham e Isaac. Quedó postrado y no entró en la bendición de Dios. En ese contexto me habla de que nos hemos acercado a Sión. Ahora, ¿qué es Sión? Hay 8 afirmaciones en este versículo que hemos leído de Salmo 132. Déjeme mostrárselo. 8 afirmaciones que tenemos que tener bien presente cuando hablamos de Sión. ¿Por qué? Porque el que está sano, el que ha recibido sanidad, porque Jesús es la vida y es sanidad para nosotros. El que ha recibido el toque de Dios no puede callar. Por amor a Sión no puede callar. Ahora, ¿y qué es Sión entonces? Hay 8 verdades aquí, afirmaciones de Sión.
En primer lugar, en este versículo que hemos mencionado, Sión es el lugar que escogió Dios para habitar. No nace del hombre. No surge la buena intención del hombre para decir Dios venía a hacer tal cosa, venía a habitar en tal lugar donde yo quiero. Eso siempre fue lo que a Dios lo llevó a traer juicio y condenación y muerte. Cuando el hombre pretendió decirle a Dios dónde tenía que habitar. Ese fue el pecado del reino del norte. Pero acá, y David lo captó esta verdad. Porque David está diciendo que Sión es el lugar que Dios escogió para habitar. ¿Quiénes somos nosotros para decir lo contrario? ¿Quiénes somos nosotros para cambiarle el espacio, el lugar, para determinar otro tipo de lugar donde Dios habita? Dios ha escogido, ha elegido dónde habitar y es en Sión. Por eso mencioné lo del escritor a los Hebreos, que hay quienes no se dejan llevar por el Espíritu Santo en esa disciplina del Espíritu, que como Esaú reniegan, rechazan, se rebelan y toman otro camino, toman otra senda. Y eso es peligroso, por más que se hable en nombre de Dios, por más que se utilice el nombre del Señor y hasta que aún hacer grandes obras. Como aquellos que dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal o cual cosa, y Jesús tuvo que decirlo, no los conozco. Plenitud es resultado de un estado de salud integral. Plenitud es conocer la mente de Dios. Plenitud es entender los caminos de Dios. Porque el renuevo es Jesús. Y Dios es quien escogió dónde habitar. En segundo lugar, Sión es el lugar del reposo de Dios. Y eso justamente es lo que el escritor de los Hebreos también escribe. Ustedes lo pueden ver ahí en el capítulo 4, versículo 10. Dice, los que han entrado en el reposo de Dios son los que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios reposó de sus obras. Lo leo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, hablando del pueblo de Israel, que quedaron postrados en el desierto y aunque entraron después otros a la tierra prometida, no conocieron el reposo de Dios. El escritor de los Hebreos entonces enfatiza la vida de Cristo. Ahora Dios es el que está diciendo que Sión es el lugar de reposo. ¿Por qué? Porque Dios ahí determinó habitar. En tercer lugar, cuando se entiende lo que es Sión, Dios dice entonces que Sión es provisión sobreabundante de todo el bien de Dios. ¿No lo hemos leído acaso? Bendeciré abundantemente su provisión. O sea, Dios se encarga por vivir en Sión, por amar Sión, por saber que Sión es el lugar que Dios escogió, por saber que Sión es el lugar que Dios es ahí donde habita y es ahí el lugar de reposo, es donde entramos, donde participamos de los bienes celestiales. Dice que Él bendecirá grandemente la provisión. O sea, hay provisión abundante de todo el bien de Dios.
Jesús habló de que Él es el pan vivo. En Juan 6:35 dijo, el pan que vino del cielo, que descendió de Dios, es el pan. Dice, todo aquel que come de Él no tendrá hambre jamás, ni tendrá sed jamás. Oh, Dios sacia abundantemente. Porque Dios es aquel que quiere que la abundancia que viene y proviene de Él sea dado al pueblo. Por eso, en cuarto lugar, disensiones donde los ministros son vestidos de salvación. Estos son los espirituales que ministran con honra y dignidad. Es ahí donde los ministros pueden moverse como sacerdotes. ¿Para qué? Para que la salvación se haga conocer. En quinto lugar, los que están en Sión son los que experimentan lo que dice la palabra. Sión habilita a los santos a dar voces de júbilo. Voces de júbilo. Voces de júbilo. Eso es lo que vio el profeta en el pueblo de Israel. Cuando el rey Balac quería que maldijera al pueblo de Israel y él no pudo. Todo lo contrario. Tuvo que decir, en el pueblo no hay iniquidad. Hay júbilo de rey y tiene fuerzas como de búfalo. Porque Dios, hay que entender lo que Dios dice de su pueblo y no lo que nosotros decimos del pueblo del Señor. No podemos nosotros con nuestros pensamientos humanos tocar lo que es santo, sino decir lo que Dios dice de su pueblo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cómo nos ve Dios cuando estamos en Sión? ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve con júbilo de rey, nos ve con fuerzas como de búfalo. ¿Qué dice el Salmo 32:7? Que Él nos rodeará con cánticos de liberación. Y nos librará de la angustia, nos librará de la angustia, lo que oprime, lo que trae tanta depresión, tanta condenación. Pero Dios te está diciendo que aquellos que están en Sión, los que están en Sión, dan voces de júbilo. Por eso el salmista entendía lo que era Sión. Y los que entran en Sión no pueden callar. Por amor a Sión no callaré, dijo el profeta. En sexto lugar, Dios asegura la autoridad espiritual de la iglesia. Dios es quien da la autoridad. Allí haré retoñar el poder de David. ¿De qué está hablando? La autoridad, porque David era rey. Y el Señor está diciendo, ese poder, esa autoridad de David va a retoñar, va a florecer nuevamente. Es parte, es producto del renuevo. Pero es Dios quien lo da, es Dios quien lo da. ¿Por qué? Por causa de Sión. Por causa de Sión. Entonces en Sión hay justamente una autoridad que Dios da fuerza. Le da fuerza a ese poder y autoridad. Fíjense lo que sigue diciendo, dispuesto lámpara a mi ungido. Dios es el que está interesado en que la lámpara no se apague, que arda esa llama. En séptimo lugar, ¿qué dice este salmo? Sión hace que los enemigos se vistan de confusión. Lo declaramos de esta forma. ¿Por qué? Porque el salmista justamente al hablar de Sión dice que Dios a los enemigos los va a vestir de confusión. Dios se encarga de los enemigos. Dios no dice, encárgate vos de tus enemigos, a ver si los podés vencer y qué podés hacer. ¿Cuáles son tus enemigos? Todo aquello que atenta contra tu vida, contra tu familia, contra todo tu bienestar, contra tus hijos, contra todo lo que tienes. ¿Hay un enemigo? Claro que sí. Hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar, como león, pero no es un león, es una cucaracha.
El león es Jesús, el león de Judá. Entonces, ¿qué dice Dios? Sión, metete en Sión. Deja que Dios te sane. Que no haya nada que contamine tu vida. Y si entras en esta plenitud, no vas a poder dejar de hablar de Sión. Vas a amar a Sión. ¿Por qué? Porque Dios se encarga entonces de tus enemigos. ¿Cuánto dicen amén? Sí, dale un fuerte aplauso a Jesús, vamos. Balac sabía la importancia de lo que sale de la boca, especialmente de un profeta de Dios. Sabía el poder que había en una palabra lanzada de esa manera. Y ustedes se acuerdan muy bien del pasaje, porque lo hemos compartido. Por eso Balac dijo, yo tengo orden de bendecir y no puedo revocar lo que ya de Dios salió, porque Dios dio bendición. Y ese Balac, cada vez que insistía y ponía dinero y buscaba hacer todas las cosas a fin de impedir que Israel avanzara en el propósito de Dios y maldecirlo, este Balac se llenó de confusión, ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que predominó. La voluntad de Dios se mantuvo porque Dios lanzó bendición sobre su pueblo. Los que aman a Sión, hermano, son los que hablan la palabra. Y esa palabra es de bendición al pueblo del Señor. Y esa palabra es lo que produce que los enemigos se llenen de confusión. No es a través de tu grito, no es a través de tus ganas, no es a través de tu esfuerzo, no es a través de lo que tú hagas, sino a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Él es el renuevo, Él es la vida. Él es la sanidad. Y la plenitud es que entonces hablamos no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con las palabras que provienen de Dios, la sabiduría que proviene de Dios. Hablamos lo que Dios dice y declaramos lo que Dios dice. Y cuando vivimos esa palabra, el enemigo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Hablamos de plenitud. Hablamos de plenitud. Y Dios habla mucho de corona. Cuando habla de corona, habla de dignidad. Habla de un respaldo total, donde el reino de Dios, donde su dominio, su control, su poder está presente. ¿Y qué dice en este salmo que hemos leído? Dice, sobre él florecerá su corona. Los enemigos van a ser avergonzados, los enemigos serán confundidos, pero los santos, los que aman a Sión y viven en Sión, dice, sus coronas florecerán, tendrán vida. Habrá vigente vida en ellos. ¿Por qué? Porque es el respaldo divino. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Gloria a Dios. Entonces podemos presentarnos delante de Dios con nuestras coronas y como los 24 ancianos finalmente entregándolos a los pies de Jesucristo. Pero Dios quiere coronarnos con su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Hemos dicho que Sión nos hace hablar
A su vez, Sion es el punto clave del reino de Dios. El reino de Dios. Sion es el punto clave. Si queremos reino, tenemos que entender Sion. Si queremos reino, tenemos que saber que el renuevo es Jesús. Y porque Él es el renuevo, Él hace brotar justicia y alabanza. Eso es sanidad, la palabra de Dios en nuestra boca. Porque la palabra de Dios es semilla, pero a su vez nosotros nos transformamos en la buena semilla del reino. Y porque hay sanidad, no tropezamos en la palabra, ni nos dejamos atrapar por la codicia y las cosas que el mundo ofrece, el amor por el dinero y cuantas cosas más. El que tiene sanidad en su vida comienza a vivir la plenitud. Por eso Sion es punto clave. Y el profeta David se esforzó como rey para establecer la Sion de Dios. Es interesante que él la primera cosa que hace fue buscar los elementos necesarios para que hubiera Sion. Y proclamó Sion por ver cómo Dios lo respaldó. Coré, un hombre de Dios que interpretó el corazón de David. Conoció el sentir de David y a su vez tuvo revelación del Espíritu de Dios. Dijo algo sobresaliente. Ahí en Salmo 87, versículos 2 y 3. Coré profetizó diciendo: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. No es que Dios está diciendo: yo no amo a las tribus, yo no amo al pueblo de Israel. No, no, no. Pero está diciendo dónde el corazón de Dios está puesto, por amor a su pueblo. Por eso Coré en ese salmo dice: ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba Sión, en la casa de Dios, en la Jerusalén. Estaba la gloria, porque Sión abarca justamente la gloria de Dios. Si no hay Sión, no hay gloria. Si no hay Sión, no hay gloria. Pero Coré entendió hacia dónde iba su rey. Interpretó los hechos de su líder. Conoció el corazón de Dios y por eso discernió, pudo saber y decir: Dios, ¿qué es lo que más ama a Dios? Y Sión. ¿Por qué? Porque era el centro de la vida de Israel. Cuando Sión faltó todo. No había cobertura, no había bendición. Los enemigos se hacían fuertes. El pueblo era totalmente afectado, dañado, inclusive llevado cautivo. Pero entonces Coré entendió lo que hoy muchos no entienden. Hay muchos que no entienden los pasos de Dios, cómo conducirse en la casa de Dios. Y se equivocan. ¿Por qué? Porque trazan formas de actuar, conductas que no tienen que ver con Sión. Por eso puede haber muchas actividades y áreas de servicio, como así también formas y expresiones de hacer muchas cosas a favor de otros. Pero si falta Sión, algo no está presente y solo habrá vacío. Eso es lo que dijeron los pueblos de Israel en Babilonia. ¿Cómo cantaremos cánticos de Sión si no hay Sión? Y colgaron sus arpas en los sauces llorones, aunque no dice la Biblia eso, porque ellos estaban llorando. ¿Cómo cantaremos? ¿Cómo podremos expresar? No hay júbilo de rey. No hay fuerzas de búfalo.
Cuando no hay Sión, algo falta. Por eso, Sión nos hace hablar. Sión es el punto clave del reino. Y en tercer lugar, Sión es cabeza de donde sale la palabra de Dios. Sión es cabeza de donde sale la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado como iglesia un gran privilegio de entender los secretos, los misterios de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de movernos como hombres espirituales, que conocemos lo que está preparado por Dios, lo que Dios ha determinado concedernos. Tenemos la mente de Cristo y somos colaboradores de Dios, ayudantes de Dios. Somos servidores de Cristo a disposición de Él y administramos los misterios de Dios. Y por causa de que Dios nos ha llevado en este proceso, nos ha llevado de la mano, nos ha enseñado a través de los años, es que hoy podemos lanzar una palabra profética. Y está en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Gracias a lo que Dios hizo en tantos años, gracias al amor y la misericordia de Dios, hoy podemos pararnos frente a esta palabra y entender lo que Dios quiere de nosotros. Como ministro de Jesús y pastor de esta iglesia, leo lo que está en Isaías capítulo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cuánto dicen amén? Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Profetizo estas 6 cosas y una séptima. Profetizo que Dios confirma a Sión. Esa Sión que Dios nos ha revelado. Esa Sión que está en nosotros, y por eso no podemos callar de amor. Por amor a Sión no podemos callar. Declaro que Dios confirma a Sión, el monte de la casa de Jehová, como cabeza de montes. Será exaltado este lugar sobre los collados. Correrán a él todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: venid y subamos. ¿Para qué? Para ser enseñados en los caminos de Sión, para caminar en las sendas de Sión. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la ley, o sea, los mandamientos de la sana doctrina, y de Jerusalén un lugar físico establecido por Dios. De ahí saldrá la palabra de Dios. Dios lo ha querido para nosotros.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Esto tiene que llenar el corazón aquí. Tiene que llenar el corazón. Palabra de Dios. Y Sion está en esta iglesia. Sion está en esta iglesia. Y nos ha dado a nosotros el privilegio de compartir esta verdad. Dios nos ha dado el privilegio de compartir esta verdad. Y Dios lo está haciendo. Ponte de pie. Porque Dios te hace partícipe de esto. Por amor y misericordia. Dios te hace partícipe de esta bendición. Y hermanos, levanta tus manos al cielo. Porque Dios viene insistiéndonos lo que va a estar haciendo en este tiempo. Y lo veremos y lo verás. Lo verás. Porque ya las cosas primeras se cumplieron. Aquí el Señor nos ha dicho ya varios años atrás que Él hace cosas nuevas y antes de que salgan a luz las hace notorias. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Si amas a Sion, si te interesa Sion, aunque no entiendas todo lo que signifique, pero el Espíritu Santo es el que te hace que pongas tu amor en Sion. Y quizás eres nuevo y te será revelado todo esto. Por eso en la iglesia hay todo un sistema de trabajo para enseñar toda esta verdad. Hay todo un material para mostrar bíblicamente lo que significa. Y por eso Dios ha levantado líderes para acompañar a los nuevos desde el primer momento que entran aquí, para ser conducidos en esta verdad. Pero aunque no lo entiendas, es el Señor que comienza a hacer que en tu corazón no puedas apagar ese fuego. No puedas apagar lo que está ardiendo. Porque esta palabra yo sé que está haciendo arder el corazón de muchos. Y no podrás callar. No podrás guardar esto. Te va a hacer hablar. Aunque no lo entiendas. Oye nuevamente esta predicación 1 y 2, 3, 4, 5, 10 veces. Tantas veces como puedas. Aprende estos versículos de memoria. Y vuelve a repetir cada punto. Que Dios te encuentre como Dios halló a David. Un varón conforme a su corazón. Y David, con tan pocos recursos a su alcance, él supo entender el pensamiento y el corazón de Dios. Que haya temor de Dios en tu corazón en esta mañana. Para decirle: Señor, revélame por tu Espíritu todo lo que has preparado. Porque está escrito, como está escrito. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero que por el Espíritu de Dios nos es revelado. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermano, dile: Señor, ayúdame. Revélame esta escritura. Yo quiero saber lo que Dios nos ha concedido como iglesia.
Quiero ser participante de esto. Por favor, no te quedes fuera. No te quedes fuera. No seas un observador. No seas un crítico. No seas alguien que esté pisando terreno santo sin darse cuenta del peligro que hay sobre la vida. Deja que Dios intervenga, como hemos oído, que Dios sane. Es el Espíritu de Dios que quiere revelarte. Es el Espíritu de Dios que quiere que sepas lo que Dios ha concedido a la iglesia. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y hablar con palabras de sabiduría de Dios. Deja que la mente de Cristo gobierne tu mente. ¿Qué estás pensando ahora? Me lo puedes ocultar a mí, yo no sé lo que estás pensando. Tampoco quiero saber lo que estás pensando. Quizás el que está cerca tuyo tampoco sabe lo que estás pensando. Aún ese ser querido, el más cercano, tampoco sabe lo que estás pensando. Pero Dios sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón. Cuidado. Si Dios te ha traído, si hemos compartido de este retiro, es porque Dios viene a revelarnos lo que Él viene a hacer y lo hará. Lo hará. Lo hará. Lo hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo en los postreros días, si estamos viviendo ese tiempo, ¿acaso no lo hará? Él habló y palabra profética, porque nos hemos acercado a la Sión celestial. ¿Acaso no lo ejecutará? Hemos recibido orden de bendecir a su iglesia. Dios tiene interés en su iglesia, en las naciones. Y voces de júbilo, alabanza se hará oír en las naciones. La justicia de Dios correrá. Por medio de la verdad traerá justicia. Dios nos ha visto y ha declarado que hemos sido apartados para Él. Dios es el que ha dicho: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Es Él el que lo hace. Es Él el que lo hace con nosotros como iglesia. Y la manera de cómo Dios lo hace no es como el hombre piensa. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No es con armas humanas, solamente por la palabra de Dios. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre.
y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Levanta tus manos al cielo, dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Es el año del renuevo. Es el año del renuevo. El Señor es el renuevo. Él es vida, es sanidad, es plenitud. Dale gloria a Él. Dale gloria a Él. Dale gloria a Él.